Dios, para alabar a Dios, para exaltar su nombre, para recibir juntos su palabra. Yo estoy listo para recibirlo. ¿Usted está listo? Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Esta es la serie de enseñanzas, los valores del reino, y este es el tema número 27. Esta serie tiene como base los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el sermón pues registrado ahí del Señor Jesús, uno de los más populares, de los más conocidos, pero también uno de los más sacados de contexto. En esta serie hemos ido versículo a versículo analizando cada una de las cosas que el Señor tiene para hablarnos, y yo he sido grandemente edificado, espero que usted también. El día de hoy el título es La provisión en el reino, y como dije es el tema 27. Vamos a leer desde los versículos 7 al 12, 7 al 12 de Mateo capítulo 7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad para con nosotros, porque siendo pecadores te has revelado a nuestras vidas por medio de Jesucristo, y una vez redimidos nos santificas por medio de tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, porque reconocemos que necesitamos de ti, nos reconocemos incapaces, nos reconocemos inhabilitados por nuestras propias fuerzas para darte gloria, pero es por medio de tu palabra y de tu evangelio que tú transformas, que tú santificas a tu iglesia, y te pedimos, Señor, que en esta noche no sea la excepción. Háblanos a nuestro corazón, abre los ojos de nuestro entendimiento, nosotros nos dispondremos para recibir tu poderosa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y esta es la recta final de esta serie y de este sermón del monte, y que fue dado, como dije, por Jesús a sus discípulos. Eso es muy importante. Lo hemos repetido durante toda la serie, que esto es para discípulos solamente, no es para cualquiera. Quien quiera escuchar esas palabras las puede escuchar, pero no le garantizamos que las pueda entender, porque esas cosas se disciernen espiritualmente, y tampoco le garantizamos que las pueda cumplir como el Señor lo espera, porque se necesita el Espíritu Santo para poder discernir y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no espera que sus discípulos crean en Él como Salvador y que después vivan como se les ocurra. Es como que la tendencia, no, mira, ven, ¿quieres recibir a Cristo? Y la persona, no, pues sí, debe ser algo bueno, ¿no? Ok, sí, pues repite esta oración, ¿no? Ya eres salvo, órale, échale ganas. Busca una iglesia y ahí queda, ¿no? Ese ha sido el evangelismo que se ha hecho por muchos años, y se sale a las calles y se hace este asunto. Y bueno, lo que crea eso, no estoy generalizando, pero en muchas oportunidades lo que eso crea son personas que creen. De eso vamos a hablar un poquito más el domingo. Pero el Señor no espera, como dije, que aquellos quienes creen en Él, pues después de que creen, si es genuino el arrepentimiento, vivan como se les ocurra, o que hagan lo mejor que pueden para ser buenas personas. Hay personas quienes catalogan el cristianismo como eso. No, pues yo voy a la iglesia porque pues quiero ser mejor persona. Órale, pues eso no es. El Señor no espera eso, aunque obviamente la salvación trae consigo buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor tiene expectativas para los ciudadanos de su reino. No es como que cree y vive como se te ocurra, vive lo mejor que puedas, sino hay que ver cuáles son las expectativas que el Señor tiene para con los ciudadanos de su reino, en donde Él es el Rey. El Señor tiene expectativas para sus discípulos en cuanto a su carácter. Lo hemos visto ya en la sección de las bienaventuranzas. Te pongo, por ejemplo, una o dos o tres de ellas de las bienaventuranzas que hemos visto. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos quienes son humildes, quienes reconocen su necesidad y su incapacidad de salvación y que dependen de Dios para la salvación. Bienaventurados los que lloran, porque una vez que hemos entrado a la vida eterna, que hemos recibido la vida eterna, ahora tenemos una perspectiva de la santidad de Dios y tenemos una perspectiva de la gravedad del pecado. Por lo tanto, cuando pecamos,
lloramos por nuestro pecado y eso es bueno. Esa tristeza, como vimos, nos guía al arrepentimiento y así nos la pasamos arrepintiéndonos y siendo santificados cada vez más hasta que el Señor venga. Entonces ya no habrá necesidad de arrepentimiento y así sucesivamente. Vimos varias características de los discípulos, del carácter de los discípulos. Vimos expectativas también sobre la influencia que los discípulos tenemos en este mundo, porque cuando vivimos bajo esas expectativas del Señor, que no son imposibles porque tenemos al Espíritu Santo, cuando vivimos de esta forma, influenciamos en el mundo. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos no para tener nuestra mejor vida ahora, sino para influenciar en este mundo. Dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Con esas cualidades con las que ustedes viven de ciudadanos del reino, ustedes impactan e influyen en este mundo, aunque a veces ocurre al revés, ¿no? Que el mundo influye a los cristianos y bueno, esa es la lucha, pero el objetivo es que nosotros influenciemos este mundo. Las expectativas que el Señor tiene para sus discípulos tienen también que ver con nuestro estándar de rectitud. Nosotros no hacemos cosas buenas porque sean buenas en sí mismas. No sé si me estoy comunicando. O sea, no es que no robamos porque no nos vayan a meter a la cárcel. Nosotros andamos en una ley superior, que es la ley de Dios. Nosotros no queremos ofender a Dios. El miedo no es a la cárcel, sino que lo que nosotros no queremos es ofender a Dios con nuestro pecado. Entonces te fijas que el estándar es más alto. Eso es lo que los ciudadanos del reino vivimos, es como nosotros caminamos. Tenemos una perspectiva bíblica en cuanto al divorcio. No es como que ya no hay química, se acabó el amor, ya nos divorciamos. No, sabemos que el Señor instituyó el matrimonio y el pacto lo hicimos con Dios, no con la persona, y lo hicimos, pues ahí te acuerdas lo que le dijiste al ministro o al juez, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, no hasta que la pasión se acabe. Pero esa es nuestra perspectiva bíblica del matrimonio, que nos hace distintos y que nos hace ser luz en este mundo. En cuanto al divorcio, el divorcio no es una opción para nosotros los ciudadanos del reino. Hemos visto cuáles son las expectativas en cuanto a nuestro trato para con nuestros enemigos. Es distinto a como la gente del mundo se maneja, ¿no? Hemos visto también las expectativas que el Señor tiene acerca de nuestra vida de piedad, de nuestra vida de oración, del ayuno, de nuestra ayuda a los necesitados, que difiere mucho de los hipócritas y difiere mucho también de quienes no son creyentes. Hemos visto las expectativas sobre las ambiciones del creyente. Y quizás tú digas, ¿cómo ambiciones? ¿Que eso no es algo malo? No. Desde la perspectiva bíblica, el ciudadano del reino tiene ambiciones, pero no son ambiciones de cosas terrenales, sino ambiciones de cosas eternas, de cosas espirituales. Es muy distinto, porque aquel quien no conoce a Cristo, quien no tiene el Espíritu, dice, ¿y eso con qué se come? A mí tráiganme prosperidad y salud, dinero y amor, pero nosotros los ciudadanos del reino podemos decir, puede faltarme todo, pero si te tengo a ti, Señor, con eso es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto las expectativas que el Señor tiene en cuanto a nuestra relación con los hermanos, y esa es en la sección en la que estamos, en el capítulo 7, nuestra relación con los hermanos. Vimos la enseñanza anterior, que esta va conectada con la anterior, acerca de que nosotros los ciudadanos del reino no debemos de ser hipercríticos. ¿Se entiende eso? Un hipercrítico es aquel que ve hasta el pelo en la sopa por todos lados, ¿no? Ve así como que, eso está mal, eso también está mal, y eso también está mal, y ese está mal, y todo está mal. Bueno, un ciudadano del reino no se percibe de esa forma. ¿Por qué? Porque es pobre en espíritu, porque llora por su propio pecado. En vez de ver el pecado del otro así de rápido, llora por el suyo propio. Y una vez que ha sacado la paja de su ojo, entonces va y ayuda a su hermano. Entonces la crítica en el reino es una crítica constructiva, es una crítica que lleva el propósito de restaurar. No es cómoda, ahora lo vamos a ver, pero es buena. Es importante que volvamos a recalcar esto. Las palabras del sermón no van dirigidas para los incrédulos. Eso es muy importante. Sería un grave error pedirle a un incrédulo que cumpla con todo esto para ser salvo. Eso sería un grave error, porque la salvación no es por obras. Además de que esto es imposible que un incrédulo lo logre. No puede. Sería un error hacer todo esto. Algunas cosas los incrédulos las hacen. Pues hay incrédulos quienes ayudan a los necesitados. Hay incrédulos quienes son mansos. Pero como no está Cristo en la ecuación, todo eso no sirve absolutamente de nada. Si no, volveríamos a lo mismo.
que Dios le dijera a los hombres, pues para ser salvos, pues sean buenas personas. No, eso no dijo el Señor. Todo aquel quien cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Aquel quien cree en el Hijo de Dios es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo. Entonces, aunque los incrédulos hagan ciertas cosas, esto se queda muy, muy corto porque no tienen a Cristo, no tienen al Señor, y todo gira en torno al Señor. Sin embargo, y es a donde vamos a llegar, es a donde la montaña, estamos subiendo muy alto en la montaña del Señor. Aún para los discípulos de Cristo, estas cosas son imposibles de lograr. A lo mejor dices, ¿cómo? Sí, es para que te despiertes. Aún para los discípulos, quienes han nacido de nuevo, estas cosas que hemos mencionado, este breve repaso que hice, son imposibles de lograr con sus propios recursos. Ahí es cuando son imposibles de lograr. Casi siempre, no sé si te ha ocurrido que cuando estudiaste en la escuela, o si te inscribiste a un curso de inglés o un curso de GED, qué sé yo, de ciudadanía, cuando empieza el curso te dan la currícula, ¿no? Y te muestran todo lo que se va a ver en la clase, en el curso, y quedas así como abrumado y dices, wow, ¿será que voy a dar el kilo para esta clase? El otro día platicaba aquí con uno de los jóvenes que se inscribió en una clase bíblica, y en su primera clase después vino y conmigo y me dijo, no, venía asustado, ¿no? Le digo, tranquilo, sí vas a dar el kilo. Y después vino bien contento y dijo, no, sí, ya agarré la onda. Pero cuando te presentan todo el plan, cuando te presentan las expectativas y lo que se va a ver, la bibliografía y todo esto, así como que quedas abrumado y dices, no sé si voy a dar el kilo para esta clase. Y puede ser que también por tu cabeza, por nuestra cabeza, esté pasando este mismo pensamiento. ¿Será que pueda yo dar el kilo a estas altas expectativas? Porque estarás de acuerdo conmigo que estas expectativas son altas. Es muy distinto de, no, pues cree en Cristo y ahí échale ganas, a ver, haz lo mejor que puedas. No, hay expectativas que son altas y a lo mejor tú estás diciendo, está complicado. ¿Será que pueda yo lograr esas altas expectativas de Jesús? Si este es tu caso, este mensaje va a ser de gran ánimo para ti. Hay muchos mensajes acerca de estos textos que leímos, los textos de esta enseñanza. Hay muchas enseñanzas acerca de esto, algunos con diferentes aplicaciones, pero vamos a tratar de interpretar estos textos apegándonos al contexto de todo el Sermón del Monte, por eso hice el repaso, apegándonos al contexto inmediato, que es lo que acabamos de ver la semana pasada. Así de inmediato es el contexto. ¿Por qué? Porque pareciera, si tú lees, como que el Señor hizo una pausa, estaba hablando acerca de que no juzguéis y no seréis juzgados y todo este asunto. Después habló acerca de no dar lo santo a los perros ni dar lo santo a los cerdos, y después empieza a hablar acerca de esto, y no es como que el Señor interrumpió el sermón. ¿Por qué? Porque si lees el versículo 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí vemos que estas palabras están todavía dentro del tema de nuestro trato con nuestros hermanos, de nuestro trato no con los gentiles, no con los fariseos, sino con los mismos ciudadanos del reino. El Señor tiene una expectativa acerca de cómo nosotros interactuamos entre nosotros, acerca de cómo nos relacionamos. Así que eso se conecta con lo que dijimos anteriormente, y déjame te hago un pequeño resumen de la enseñanza del viernes pasado. Si no viniste, ahorita te la voy a resumir así en un minuto. Hablamos acerca de la crítica en el reino. Nosotros, los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no estamos llamados a criticar a diestra y a siniestra todo en nuestros hermanos. No estamos llamados a eso. Tampoco estamos llamados a dejar a nuestros hermanos sin corrección cuando vemos un pecado en ellos, porque pues nadie es perfecto, ¿verdad? No estamos llamados a eso tampoco. Ahí te estoy poniendo dos extremos. Vimos el equilibrio. Estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos quienes están en algún pecado o en alguna falla, para que sean como Cristo cada vez más. Y para eso es necesario que les hagamos críticas constructivas. Pero, para hacer críticas constructivas, primero debemos de ser autocríticos. Debemos de analizarnos a nosotros mismos. Incluso vimos la semana pasada que debemos de tener cuidado de no exigir santidad en aquel quien no es salvo. O sea, ahí tenemos el equilibrio del equilibrio. Lo más fácil es criticar a todos los hermanos en todo lo que hacen.
es lo más fácil, a lo mejor eres experto en eso. Y me darás la razón, sí, es bien fácil. Te puedes sentar hasta allá atrás y mira, vas a ver todo, vas a ver todo y a todos y cómo vienen vestidos y a lo mejor, mira el hermanito como que anda peleado con la hermana, sí, porque siempre se agarran la mano y ahora no se agarraron la mano. Entonces puedes empezar ya a criticar, es otra vez con ese peinado y con esto. No, le vas a encontrar de todo si vienes con esa actitud. Es bien fácil lograr eso. Cómo se visten, cómo caminan los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más fácil, por otro lado, es vivir pensando así: yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Esa es la filosofía de muchos y también es muy fácil, también es muy cómoda. Por eso tienen mucho éxito las llamadas mega iglesias. Y no estoy diciendo que una iglesia grande sea algo malo. ¿Por qué? Porque vemos en el libro de los Hechos que tras el sermón del apóstol Pedro en Pentecostés, en Hechos 2, vemos cómo se convirtió toda una multitud y se añadió a la iglesia una multitud de 3,000 personas. Entonces eran 3,120. No estoy diciendo que tener una congregación grande o ser parte de una congregación grande sea malo. Lo que estoy hablando es el concepto que las mega iglesias te venden. Y es: ven, entra, sal, cumple con entrar y salir. Ya le pusiste en tu agenda, ya fui a la iglesia, ya cumplí con eso. Y aquí nadie te va a incomodar. Nadie se va a meter contigo. Es más, tampoco tú te tienes que meter con nadie. Ni siquiera, es más, ni voltees a tu izquierda o a tu derecha. Más que cuando digan la paz. No, esa no. O saluda a tu hermano, ¿verdad? Ahí sí, ya ves quién está y no lo voltees a ver, para que no haya problema. Pinta tu raya. Tú nomás vienes a cumplir con tu religión. Y tienen mucho éxito. Disfruta el show, disfruta la charla motivacional, sale entretenido y pensando que cumpliste con Dios y ya estás. Pero eso es lo más fácil, eso es lo más práctico, eso es lo más cómodo. Por otro lado, ser autocrítico no es fácil. No es fácil, o sea, es facilísimo ver los errores de los demás, pero ver los errores nuestros no es nada fácil. ¿Por qué? Pues porque qué bonito soy, ¿verdad? Qué lindo soy, cómo me quiero, jamás me podré olvidar, sin mí me muero. Oye, la dije toda. Porque el error de alguien es una exageración. El mismo error en mí es bueno, es que, ¿verdad? Hay que tener paciencia, etcétera, ¿no? Porque eso es muy cómodo. Y ser autocrítico no es cómodo, no es fácil. Y por otro lado, lo que vimos la semana pasada, ir a corregir a un hermano no es nada fácil. No es nada fácil. Sin embargo, esto anótalo, subráyalo, recuérdalo. El Señor no busca lo más fácil para los ciudadanos de su reino. El Señor no vino a conseguirnos una manera sencilla de vivir o fácil de vivir, aunque muchos crean así, aunque muchos crean que el Señor vino a hacernos la vida más fácil, la vida más feliz desde la perspectiva del mundo. El Señor no vino a hacernos la vida más fácil y cómoda. La vida cristiana, de hecho, está llena de desafíos. ¿Se entiende lo que es un desafío? De challenges, para los que speak English, ¿verdad? Está llena de desafíos, pero esos desafíos, hermanos, se viven con la provisión para cumplirlos. Ya el desafío que el Señor nos da, todos estos que te hablé, vienen ya con la provisión para cumplirnos. No es con nuestros propios recursos, sino que el Señor nos da lo necesario para hacer su voluntad y para cumplir con los desafíos que Él nos pone. Ahora sí leemos el capítulo 7 de Mateo 7. Toda esta introducción era necesaria para que lo podamos conectar y no nos desviemos del tema. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La razón por la que un desafío para nosotros es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La razón por la que es un desafío para nosotros hacer la voluntad de Dios es porque aunque hemos sido adoptados como hijos de Dios, aunque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, seguimos en un cuerpo de muerte. Por eso es un desafío para nosotros hacer la voluntad de Dios. No es como que se nos da de manera natural. Si no, pruébale. ¿A poco te despiertas en la mañana y lo primero que haces es así postrarte, así como que ya está el imán, así? No, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo y decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar, no le voy a poner snooze a la alarma. O sea, es que se entiende, ¿no? Que otros 5 minutitos más. Y otros 5 y otros 5 y ahí te vas. Y el tiempo que tenías para orar, pues ahí, Señor, lo que te dije ayer, tú conoces mi corazón, ¿verdad?
Es un desafío hacer la voluntad de Dios. El congregarnos es un desafío. ¿Por qué? Porque llegas cansado de trabajar seguramente. Has tenido una semana pesada y en viernes, es mejor ir al TGI Fridays, ¿verdad? O ir a cenar a algún lado, ir al cine, eso es más cómodo, pero ir a oír un sermón de la Biblia y todo, ya sé que me tengo que portar bien, es cómodo, ¿no? O sea, es un desafío para nosotros el cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? No porque seas caso perdido, no porque seas el peor de los pecadores, sino porque en nosotros todavía está el pecado, está la tendencia al pecado, está la tendencia a la carne, es parte de nuestra naturaleza caída que continúa ahí todavía, ¿verdad? En nosotros. Si lo vemos con la perspectiva correcta, nos vamos a dar cuenta de que aún eso, o sea, el que nosotros continúe el pecado, es algo bueno. Y, ¿cómo? Sí, te sigo tratando de despertar. ¿Sabes por qué? Porque nos guía a depender de Dios. El saber, como decía Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el reconocer eso me lleva a depender de Dios. Porque si dependo de mí, ya valió, ya estamos perdidos. Necesito depender cada vez más de Dios. Con lo primero con lo que nos encontramos en el versículo 7 es con un mandamiento. Hemos visto a lo largo de esta serie cómo el rey da órdenes a sus súbditos. Y eso no le gusta a la carne, ¿ves? Ahí te dije algo que no le gusta a la carne, pero no me escuches con la carne. El rey es Cristo. El rey da órdenes, nosotros somos los súbditos que nos sujetamos a su voluntad. Y aquí vemos un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, pidan. ¿Qué tal? Está en imperativo. No dice si quieren pedir, si se acuerdan. No, dice pidan, pidan. Y también vemos que en el original está en presente continuo. O sea, no es algo que pides una vez y ya está. Sino que, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, esta frase pidan se traduce como sigue pidiendo. Sigan pidiendo. ¿Por qué? Porque es una orden, está en presente continuo y quiere decir que lo vamos a continuar haciendo y haciendo y haciendo, lo vamos a repetir. Y está hablando, sí, precisamente de la oración. Y la oración, como lo vimos ya, nos habla de dependencia, nos habla de humildad. Es decir, aquel quien no ora está diciendo que no necesita nada, que lo puede resolver, que puede emprender cualquier cosa sin consultar con Dios, sin pedirle ayuda a Dios y que Él puede. Y muchos piensan así, no, pues ¿para qué molesto a Dios, verdad? ¿Para qué lo molesto si yo me encargo? Cuando se me atore la carreta, entonces le hablo a Dios. Y no es así. El Señor nos dice, pidan. Nos habla de dependencia, nos habla de humildad. Pobreza en espíritu, como dijimos, es una de las cualidades del ciudadano del reino. O sea, yo soy pobre, Señor, te necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Pero si lo vemos en el contexto de las palabras dichas por Jesús anteriormente, hay una profundidad todavía mayor. Esto va más allá, hermanos, de pedir por cosas materiales. O sea, en el Padre Nuestro vimos toda la estructura que el Señor nos dio para orar, ¿verdad? Y dentro de esa estructura se incluía la parte material, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas y todo este asunto. Pero aquí en esta sección que estamos viendo, que va conectada con el no juzguéis, no tiene que ver con cosas materiales, lo cual no está mal. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se refiere a cosas materiales, sino a ¿qué? A pedir provisión de sabiduría para ver nuestro propio pecado. A pedir provisión de sabiduría para poder ir y ayudar al hermano para que vea su pecado, y sabiduría para no dar lo santo a los cerdos, para no dar lo santo a los perros, según el sermón de Jesús. Si te suena fuerte, escúchate la enseñanza de la semana pasada. El siguiente mandamiento que el Señor da después de pidan es busquen, ¿verdad? Pedid, buscad, es busquen, y también está en presente continuo. También es un mandato y también está en presente continuo. O sea, sigue buscando, nos dice la Nueva Traducción Viviente en esta sección. Este mandamiento nos dice dos cosas. El sigue buscando nos dice dos cosas. Una, que la provisión para hacer la voluntad de Dios no llega de forma mágica. O sea, tú ves toda la enseñanza anterior, ya no la voy a repetir, ¿no? Pero lo que dijimos, la ves y dices, si está difícil, necesito ayuda, necesito la gracia, necesito la sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Y ves esto y dices que el Señor
y ves que el Señor te dice, pídelo. Y tú dices, ok, lo pido, ya está, Señor, dame sabiduría. Pero no se queda allí, sino que nos está diciendo que no llega de forma mágica. Hay que buscar. No basta solo con el deseo de hacer lo correcto, de pedir lo correcto. Hay que moverse. Y ahí es en donde muchos se atoran. No, pues yo oro y yo pido y el Señor no hace nada. Pues no, mijo, porque no te mueves. Nomás piensas que te va a caer del cielo. Y no, hay que moverse. Cuando vemos al pueblo de Israel que caía el maná, ellos tenían que recoger el maná. Sí, el Señor lo daba, lo hacía caer del cielo, pero ellos tenían que ir a recogerlo. ¿Sí? Y tenían una misión que cumplir. No lo podían guardar, decir, no, pues me traigo 2 y ya así mañana no me levanto y voy. No, cada día tienes que ir. Cada día tenemos que depender de Dios para todo. Salmos 27:4, hablando de que no solo tenemos que pedirlo para que nos caiga del cielo, tenemos que movernos. Salmos 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová. O sea, una cosa le he pedido al Señor. Esta que buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero vemos aquí que se pide y se busca, y es lo que el Señor está diciendo. Pidan, sigan pidiendo, busquen, sigan buscando. Y como dije, hay quienes se desaniman al ver su falta de crecimiento, su falta de madurez, su falta de avance en la fe. Desean madurar en la fe y eso está bien. Oran para madurar en la fe y eso está bien, pero no hacen nada. Y ahí es en donde está el problema. Depender de Dios no quiere decir que Él va a hacer las cosas por nosotros. Yo he escuchado gente quien aplica mal ese texto y dice, bueno, es que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, pues no ha puesto en mí el querer como el hacer. No, esa es excusa para hacer tu regalada y gadarena gana, ¿no? Esa excusa. Pero depender de Dios es caminar a donde Él está para recibir de Él la provisión para cumplir su voluntad. No sé si me estoy comunicando. Por un lado está lo que el Señor quiere, por otro lado estoy yo, donde tengo que alinear mis pensamientos con los suyos. Entonces ya una vez alineados, tengo que caminar a recibir la provisión de Él mismo para hacer su voluntad, los recursos que Él nos da. Y después el Señor da otro mandamiento, dice, pidan, busquen, y luego ¿qué dice? Llamen. Y eso también está en presente continuo. Sigan llamando, sigan llamando. La palabra en el original que para esta llamen es la palabra krouo y significa así literalmente golpear. Es golpear. ¿Sí? Es cuando tocas la puerta. De forma figurada el Señor está diciendo, insistan, pidan, busquen, insistan, toquen. Otra vez que la provisión para hacer su voluntad, vemos aquí que no llega de forma mágica. En el momento en el que la pedimos, no hay que desistir. O sea, si no llega en el momento que nosotros la pedimos, no debemos de desistir. Por ejemplo, llamas a tu hijo, ¿verdad? No sé si tu casa sea grande o no, pero tú le hablas a tu hijo. Normalmente uno eso hace, ¿no? En vez de ir a donde ellos están, le hablas, ¿no? Juan, ¿no? Y no te escucha, ¿no? O no viene. ¿Qué haces? Bueno, te levantas un poquito y te acercas hacia donde está para que te oiga, Juan, ¿verdad? Y si no viene, ¿qué haces? Vas hasta su cuarto, tocas la puerta hasta que te abre, ¿verdad? Hasta que te contesta. Bueno, la otra cosa que vemos aquí es que la provisión no es algo que necesitamos una sola vez. La provisión para hacer la voluntad de Dios no es algo que solamente se ocupa una vez, sino es algo que vamos a necesitar continuamente. El Señor lo sabe. Por tanto, nos está animando aquí a que insistamos, a que cada vez que lo necesitemos, vayamos a Él por provisión para hacer su voluntad. No importa si es todos los días, el Señor no se va a incomodar. Señor, vengo para que me des provisión para hacer tu voluntad. Claro que sí. Otra vez, Señor, otra vez necesito provisión para hacer tu voluntad. Pues otra vez, las veces que sea necesario. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira cómo se pone en paralelo el carácter de Dios y la expectativa que Él tiene de nosotros. Por un lado, nosotros le pedimos a Dios provisión para hacer su voluntad y las veces que necesitemos el Señor nos lo va a dar, porque Él es un Dios generoso, porque Él es un Dios misericordioso y Él espera
que nosotros seamos como Él. Dice, sean misericordiosos como yo soy misericordioso, sean santos como yo soy santo, sean perdonadores como yo soy perdonador. Perdónense unos a otros de la manera en la que Cristo, ¿verdad? De la manera en la que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo vemos en paralelo aquí, que el Señor dice, ¿verdad? Ante la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Oh, ay, sonaba como mucho, ¿no? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si 70 veces 7, y eso es una exageración, porque obviamente no llevas la cuenta. Si 70 veces 7 viene tu hermano arrepentido y te pide perdón, 70 veces perdónalo. Y no lo hagas así como que pues ya van 5, ¿no? No lleves la cuenta, porque el amor no lleva un registro de los males hechos. Cada mandamiento que vemos aquí tiene también una promesa. Pedid, buscad, golpear, tocar, insistir, todos llevan una promesa. Si pedimos sabiduría para dejar de juzgar según las apariencias, cosa que vimos, que es lo que el Señor habló, se nos dará. El Señor dice, pidan y se os dará. Señor, ¿cómo le hago para dejar de juzgar según las apariencias? Bueno, pide sabiduría y el Señor te la va a dar. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice, dése por vencido, no, pues es que a mí me falta sabiduría y no, pues no, yo no puedo, soy descalificado. No, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No es como que otra vez, no, es sin reproche y le será dada. No la vamos a recibir inmediatamente, eso es algo importante. No es así como que dámela y ya va a llegar, así como que por USB, ¿no? Ya está el chip, ya está formateado. No, tendremos que buscar. Esto es, buscar es cavar en su palabra. Si buscamos, Él nos promete, buscad y hallaréis. Sigan buscando y van a encontrar más y más y más sabiduría. Proverbios 2, versículo 4, te lo leo en la palabra de Dios para todos. Dice, busca la sabiduría como si fuera plata. Una traducción actual diría, busca la sabiduría como buscas chamba, ¿no? Como buscas contratos, como buscas negocios, como buscas ventas, como buscas lo necesario para sobrevivir. Bueno, como si fuera plata o algo muy valioso, así busca la sabiduría, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Muchos se comportan como se comportan, reaccionan como reaccionan, porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, como ahorita el ejemplo que puse, que es misericordioso, que es santo, que es perdonador, actuarían de manera diferente. Pero si no buscan, ahí se van a quedar estancados, repitiendo el primer año de primaria cristiana, ¿no? De primaria espiritual. Ahí, hasta ahí dio el hermanito. Pum, arrancó y hasta ahí se quedó. Ahora, vemos otra promesa aquí, y es que si tocamos o si insistimos, vamos a recibir, ¿verdad? Pero si volvemos a necesitar y volvemos a tocar, vamos a recibir. Él dice, llamad y se os abrirá. El versículo 8, de hecho, de Mateo 7, es una reafirmación de la promesa que Jesús está haciendo. Es una reafirmación a esa promesa porque el Señor quiere que nos quede muy claro. Cuando un judío repite las cosas, es porque quiere que quede bien, bien claro. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea, ya hizo la promesa. Pidan y recibirán. Busquen y hallaréis. Toquen y se les abrirá. Y ahora lo reafirma, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta reafirmación que vemos del Señor incluye un elemento importante. No sé si lo alcanzas a ver. Dice, porque todo aquel. Y eso parece algo corto, y lo es, pero es muy profundo. ¿Por qué? ¿De qué nos habla esto? De que no está limitado para una persona. O sea, el pedir, el buscar, el hallar, el recibir, el encontrar, el recibir puertas abiertas de parte de Dios, de la provisión de su voluntad o para hacer su voluntad, no está limitado para unos cuantos. No está limitado para el pastor o para el hermano quien tiene más tiempo en el reino de Cristo, para el ciudadano de mayor antigüedad. No está reservado para unos cuantos. Y esto nos trae gran enseñanza. Que hay veces que decimos, no, o sea, que ore por mí el pastor, porque si no, pero mira, está el hermano Juan. No, el pastor. ¿Por qué? O sea, es más, tú mismo puedes orar y el Señor te puede responder. No necesitas que nadie más ore por ti, aunque
obviamente también se nos manda a orar, pero no es como que, ay, como está más cerca de Dios, ¿verdad? La oración va a ser más efectiva. No es así, no está limitado para unos cuantos. Esta promesa que vemos aquí es para cualquier ciudadano del reino, no para cualquier persona, sino para cualquier ciudadano del reino. No importa si se convirtió ayer, no importa si fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz esta misma tarde. Ese ciudadano del reino de nuevo ingreso tiene ya esta promesa. ¿Por qué? Quizás tú te preguntes, ¿por qué no el pastor tiene pues más cercanía con Dios o hay más posibilidades de que el Señor le responda? Porque mira, tanto el pastor como el cristiano más antiguo o el cristiano nuevo tenemos un mismo Dios. Tenemos un mismo espíritu, por un mismo espíritu fuisteis todos bautizados y tenemos un mismo poder que opera en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios para todos, se lee así: por el poder de Dios que obra en nosotros, hablando el apóstol Pablo y incluyendo a los efesios, incluyendo también a nosotros, los creyentes quienes leemos, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. ¿Qué te parece? Muchos lo aplican a cosas materiales. No, sueñen grande y mira, el Señor te va a dar más de lo que puedas pedir. No, el Señor habla de cosas no materiales, sino de cosas espirituales, de sabiduría. Si nosotros pedimos sabiduría, ese poder que obra en nosotros hará que recibamos más sabiduría de la que podemos pedir, más sabiduría de la que podemos imaginar. Todavía, continuando ahí en el versículo 8 de Mateo 7, para el Señor enfatizarlo más, usa una parábola. O sea que, ¿te fijas? Ya lo dijo, ya lo enfatizó y ahora lo reenfatiza con una parábola para que quede todavía más claro. Pregunta el Señor a manera de parábola: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues la respuesta a estas dos preguntas es obvia. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues ninguno. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ninguno. ¿O si le pide un tamal, le dará una granada? Pues no, tampoco, ¿verdad? ¿No? Aunque se porte mal el hijo, ¿no? La respuesta entonces a estas preguntas es ninguno. Nadie en sus 5 sentidos, ningún padre en sus 5 sentidos le daría algo a su hijo que le haga daño. Nadie en sus 5 sentidos le dará algo a su hijo que le va a dañar cuando su hijo le pide provisión. Eso así se espera, ¿no? O sea, si te pide algo de comer, no le des chetos porque le estás dando algo que hace daño. No le des Sprite en vez de agua porque le estás dando cosas que le hacen daño. Pero nadie en sus 5 sentidos lo hace, ¿verdad? También lo podemos ver de esta forma. Ningún hijo en sus 5 sentidos pediría cosas que le harían daño. O sea, ningún hijo en sus 5 sentidos le va a decir a su papá: papá, dame una piedra de comer, ¿verdad que no? Pues ningún hijo que le esté funcionando bien acá el asunto, ¿no? Papá, dame una serpiente para comer, pues a menos de que sea así medio extremo el niño, pero normalmente no va a pasar, ¿no? Y si se la pide, pues no se la va a dar. Papá, dame una serpiente. Sí, hijo, ¿cómo no? Ahí está. Es que quiero que sea feliz, es que quiero que tenga todo lo que yo no tuve. No tiene sentido, ¿no? A esas alturas nos podemos preguntar, y para que se acabe un poquito la risa, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? O sea, ¿qué hay en nuestras oraciones? ¿Le estamos pidiendo provisión para hacer su voluntad en nuestro trato con los hermanos? ¿O estamos pidiendo piedras? ¿O estamos pidiendo serpientes? Eso es un buen punto de análisis, ¿no? Y qué bueno que ya se quedó pensando. Lo traigo así de la risa a la reflexión. Qué bueno. Muchos hijos, hermanos, hijos de Dios, ciudadanos del reino, no piden, o sea, no oran. Nada, no, ¿para qué? Al fin que el Señor sabe, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a que oremos? Sabe, pero quiere que oremos, nos manda a que oremos. Es más, dice, orad sin cesar. Mucho menos buscan provisión para hacer la voluntad de Dios. Muchos, pues si no oran, pues no piden provisión para hacer su voluntad. Y hay otros quienes sí piden, pero como dije, piden piedras o piden serpientes que los alejan de la voluntad de Dios. En vez de acercarlos a la voluntad de Dios, en vez de pedir provisión para hacer la voluntad de Dios, piden piedras y serpientes que no reciben, o que cuando reciben es
ya de plano juicio de Dios. ¿Eso quieres? ¿Quieres tu piedra? ¿Quieres tu serpiente? Ahora ahí te va. Y eso te aleja y te aparta de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Pedís serpientes, pedís piedras para gastar en vuestros deleites. Es lo que vemos que dice la palabra. El problema no es pedir, el problema no es buscar, el problema no es insistir. El problema es que pedimos mal. Pedimos cosas para la carne, cosas para nuestro propio placer terrenal. Y ponemos nuestra vista y nuestra felicidad en las cosas pasajeras. Y eso es lo que le pedimos a Dios. Y obvio, pues no lo recibimos. Y si lo recibimos, como dije, es juicio de Dios. No siempre cuando nosotros recibimos lo que estamos pidiendo, hablando de cosas materiales, es bendición de Dios, ¿eh? No siempre. A lo mejor, no, es que he estado pidiendo por un trabajo y el Señor me lo dio. Hay que ponerle signo de interrogación. Hay que pasarlo por varios filtros para decir si es o no es de parte de Dios esta oración. Porque si nos aleja de la voluntad de Dios, entonces ahí tienes tu piedrota que el Señor te dio como juicio. Dice la palabra que el pueblo de Israel caminó, ¿verdad?, en el desierto 40 años. ¿Y qué pasó ahí en los 40 años? El Señor les dio, ¿verdad?, provisión. El Señor les dio una columna de nube, una columna de fuego, les dio pan del cielo, les dio agua de la roca, pues les dio lo necesario. Pero después vemos en los Salmos que dice, 40 años estuve airado con mi pueblo. O sea, el Señor airado con su pueblo a causa de su ingratitud, a causa de su necedad, pero aún así el Señor estaba proveyendo a su pueblo. Entonces, no siempre que nosotros recibimos lo que pedimos es porque el Señor está contento con nosotros o porque el Señor nos está bendiciendo. No siempre. Pero cuando nosotros nos apegamos a la oración correcta, que es pedir provisión para hacer su voluntad, el Señor nos la da. Dios responde a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Y eso también es una muestra de su amor y de su fidelidad. Pero también, escucha esto, una muestra del amor y de la fidelidad de Dios también es que no nos da lo que le pedimos. Por eso dicen Romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En nuestra independencia, en nuestra carne, pedimos puras cosas que no convienen. Pero el Espíritu, dice Romanos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros vivimos la vida en el Espíritu, cuando nosotros vivimos bajo las cualidades del reino de Dios, bajo las expectativas de los ciudadanos del reino de Dios, entonces estamos viviendo en el Espíritu y nuestras oraciones no son para nuestro provecho, sino son para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo aplica el Señor la parábola en el versículo 11. Hizo esta pregunta, la cual tiene dos respuestas negativas. O sea, ya en la misma pregunta ya viene la negación, ¿no? Ahora veamos cómo el Señor lo aplica. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta aplicación, hermanos, trae una acusación. Espero que no haya habido ningún ciudadano del reino medio sensible ahí, porque, me está diciendo malo, ¿no? Lo dice por mí. Sí, por ti lo dice el Señor. Pues ¿por quién más? Ustedes son malos, está diciendo el Señor. ¿Cómo la ves? Ahora hay que recordar a quién el Señor se está dirigiendo. A sus discípulos. Y quizás tú te preguntes, ¿el Señor le está diciendo malos a sus discípulos? ¿Sí? ¿Le está diciendo malos a los creyentes? Sí. ¿Le está diciendo malos a los cristianos? Sí. Aún así, hermanos, somos malos. Aunque hemos sido salvos por la gracia de Dios, seguimos siendo malos a causa del pecado que mora en nosotros. Eso es algo que nunca debemos olvidar. O sea, nunca debemos olvidar la gracia de Dios, nunca debemos olvidar nuestro pecado, porque eso es lo que nos lleva a depender de la gracia de Dios, es lo que nos lleva a depender del Señor. Aún con esa maldad que está en nosotros, es lo que dice Jesús, proveemos a quienes amamos. Aunque somos malos, aunque el pecado está en nosotros, aunque todo eso, nosotros proveemos a quienes amamos, que son nuestros hijos. Saber que somos malos, saber que somos imperfectos, es algo bueno. ¿Por qué? Porque resalta la bondad de Dios. Resalta la bondad de Dios. Aunque yo sé que hay lugares en donde te quieren elevar la autoestima y te quieren decir que eres lo máximo y todo, yo veo en la Biblia que el Señor no busca exaltar al hombre, sino que busca exaltar a Cristo.
le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. O sea, es a quien el Señor busca exaltar, a Cristo, no al hombre. Y cuando Cristo es exaltado, el hombre es humillado, y esa es nuestra posición, esa es nuestra condición. Entonces debemos de buscar eso, la pobreza en espíritu, la mansedumbre, el llorar por nuestro pecado, la contrición, porque ahí es en donde Cristo es magnificado. Cuando nosotros reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado, la bondad de Dios se realza, se resalta. Cuando el joven rico se acercó a Jesús tratando de impresionarlo, ¿te acuerdas? Maestro bueno, doblando una rodilla, ¿no? ¿Quiere para heredar la vida eterna? Pero él ya traía respondida la pregunta, ¿no? Como muchos, no, pues yo soy lo máximo, porque yo eso, y yo aquello, y yo lo otro, y yo... Vino aquí, ¿no? Quiere para heredar la vida eterna, esperando que Jesús le dijera, nada, mijo, pues tú eres impresionante, pásale, ¿no? Ilústranos con tu sabiduría. Pero ahí en Mateo 19:17 vemos cómo el Señor le respondió, porque el joven rico le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y esta pregunta es profunda, ¿por qué? Porque este joven le llamaba bueno al maestro, a Jesús, sin haber experimentado su bondad, sin haber experimentado su perdón, sin haber creído en él. Y le llamaba bueno, así como muchos le dicen bueno, pero no han experimentado el perdón, no han experimentado el arrepentimiento. Y ciertamente solo Dios es bueno, es lo que le dijo Jesús. Y Jesús es Dios. Lo que le estaba diciendo es, quien está frente a ti es Dios. Yo soy Dios. Él es bueno. Así que las dádivas y los dones que el Señor nos da son dádivas santas, son dones santos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Son dadas por un Dios santo, por un Dios bueno. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, o sea, todo regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los dones y las gracias que recibimos de Dios, las bondades, las dádivas que recibimos de Dios, no salen defectuosas. No sé si te ha pasado que vas y compras algo en una tienda y lo pruebas y dices, no, pues sí funciona, y el rato ya no funciona. Entonces vas y lo regresas, oye, me salió defectuoso. No, disculpe señor, aquí está el otro. Y vas otra vez, ¿no? Vas ahí varias veces y te tratan de reparar el auto nuevo que compraste, que salió defectuoso, y ahí andas en la agencia cada rato, ¿no? Y así. Bueno, las dádivas y los regalos que el Señor da son regalos, pero no son defectuosos. El Señor no nos da sobras, como a veces nosotros, no, pues ahí te regalo esos zapatos, ¿no? Que están todos agujerados. A ver si te sirven, aunque sea para pintar, ¿no? El Señor no hace eso. El Señor nos da dones santos, dádivas santas, perfectos, que no varían. La pregunta que Jesús hace en la aplicación nos guía a meditar en una característica de la voluntad del Señor. Dice la segunda parte de Mateo 7:11. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, ustedes son malos, ¿sí? Y dan cosas buenas a sus hijos. Imagínense el Padre, el Dios Santo, no les va a dar buenas cosas a sus hijos, quienes le piden, quienes buscan, quienes tocan. Para el ciudadano del reino de Cristo, hermanos, y esto nos debe de quedar claro, ya lo vimos, las cosas materiales son añadiduras, ¿sí? O sea, tú vas al restaurante chino, ¿verdad? Y no vas por la galletita esa, ¿no? Que luego te profetiza. No vas por eso, ¿verdad? Vas por el pollo, vas por el arroz y sales con remolque de ahí para la mesa y otra vez, ¿no? Ya la galletita es pilón, es añadidura, está bien, o el dulcecito, la mentita que te regalan en el restaurante. Tú no vas por eso, tú vas por el tibón, tú vas por la comida, por lo delicioso, ¿no? Bueno, para nosotros los ciudadanos del reino, las cosas materiales, cosas, las casas, la ropa, todo eso son añadiduras. Y las buenas cosas son las que tienen que ver con su voluntad, son las que nos equipan para hacer su voluntad. Dios, de hecho, en Romanos capítulo 12, versículo 2, pasaje muy conocido por nosotros, nos describe cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para quién? ¿Para el incrédulo? No. ¿Cómo? ¿Dios quiere que sufra? Ay, no, que Dios es bueno, pues no lo entiende.
¿Cómo Dios quiere que pida y que ore? Ay, no, qué flojera. No, eso no. Cuando hemos transformado, ¿verdad? Cuando hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. No sean como los gentiles que piensan que por sus repeticiones serán oídos. No sean como los gentiles que están solamente enfocados en las cosas pasajeras, en las cosas que se corrompen, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. Así que pedir cosas que tienen que ver con su voluntad son cosas buenas, las demás son añadiduras. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es cómoda, pero es buena, si no pregúntale a Job. No es fácil, pero es buena, si no pregúntale al apóstol Pablo. Nos recuerda que somos pecadores, no nos eleva la autoestima carnal y el ego. Nos recuerda que somos pecadores, pero es buena para nosotros. Puede implicar sufrimiento, pero es buena, si no pregúntale a Cristo y a nosotros quienes disfrutamos del sufrimiento de Cristo, el perdón de nuestros pecados. La aplicación de Jesús se puede resumir de esta forma. Si nuestro ojo es bueno, como lo dijo ya anteriormente, podremos comprobar que la voluntad de Dios es buena. Si nuestra perspectiva es una perspectiva espiritual, podemos afirmar esto: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No es cómoda, pero es buena, agradable y perfecta. Nuestras peticiones, si nuestro ojo es bueno, serán peticiones buenas y serán concedidas por el Señor a su tiempo. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, acompáñenme por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Eso es fe. Una vida de fe es una vida de confianza. No en que todo va a salir bien, sino en que ¿qué? Que el Señor nos va a proveer lo necesario para hacer su voluntad. Si vienen pruebas, si vienen tribulaciones, si vienen sufrimientos, el Señor nos va a proveer los recursos para pasar esas pruebas, esas tribulaciones, esos sufrimientos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero es importante recalcar aquí que no dice, Él nos responde instantáneamente. Él nos oye. No viene instantáneamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar. No llega instantáneamente, o llega, pero después vuelves a necesitar más. ¿Qué dice? Insistan, toquen, pero todo si es conforme a su voluntad. Si no, no. Versículo 12. Así que todas las cosas, de Mateo 7, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí es en donde viene lo bueno del mensaje. El Señor determina la forma en la que nos debemos relacionar entre hermanos. Acuérdate, ese es el tema. El tema no es ora y insiste y el Señor te va a dar todo lo que le pidas. No. Si estás pensando así, no has entendido nada. El tema es que el Señor nos manda la forma en la que Él espera que los hermanos se relacionen, que entre nosotros nos relacionemos. Él lo manda así. Él no sugiere, Él manda. Y no dice, pues no se metan con nadie, no se hablen entre ustedes para que no tengan problemas, o pues ahí como se les ocurra. No, hay una forma que el Señor manda. Si tienen problemas, agárrense del chongo, váyanse de la iglesia. Si no te gusta lo del otro hermano, vete a otra iglesia y ya mejor cambia de aires, cambia de ambiente, cambia de hermanos. Y no, tampoco dice eso. Dice, si tu hermano peca contra ti, de eso estamos hablando, Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos un objetivo, que es amar a Dios haciendo su voluntad. Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que hace mi voluntad, ese es hijo de Dios. Y esto incluye relacionarnos con otros ciudadanos del reino de Cristo, la voluntad de Dios. Amar a Dios incluye relacionarnos con otros ciudadanos del reino de Cristo. Ahora, aquí es en donde se pone tenso el asunto. Aunque quisiéramos, aunque lo deseáramos, los ciudadanos del reino de Cristo no somos perfectos. Hoy hay alguien aquí quien dice, no, yo soy perfecto. Bueno, si alguien dice eso, pues déjame orar por ti, porque pues no es así. Todos somos imperfectos, nadie somos perfectos. Yo no soy perfecto, nadie somos perfectos, solo Cristo es perfecto.
Vamos camino a la santidad, vamos camino a la glorificación, sí, pero si hay algo, esa es la diferencia. Los del mundo no son perfectos, nosotros no somos perfectos, los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta, que si hay algo que mancha nuestra santidad, algo que ofende a Dios, lo queremos fuera de nosotros. Esa es la diferencia. El que no es creyente, el incrédulo no. El incrédulo ni siquiera ni le pasa por aquí ofender a Dios. Lo que no quiere es tener problemas, lo que no quiere es que lo cachen, lo que no quiere es que lo descubran. Eso es lo que no quiere son las consecuencias de sus actos. Pero el ciudadano del reino tiene este concepto: Dios es santo. Y si yo peco, ofendo a Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? Eliminar el pecado. No cubrirlo, no taparlo, no esconderlo, no disimularlo, es eliminar el pecado. Esa es la diferencia. Y hay ocasiones en las que, ese es nuestro objetivo, ¿no? Hay ocasiones en las que a causa de muchas cosas no vamos a alcanzar a ver ese pecado en nosotros. Entonces vamos a necesitar ayuda. Si nosotros no vemos nuestro propio pecado, vamos a necesitar ayuda, y ese es el propósito de los hermanos, de la iglesia. Esperamos, si nuestro objetivo es glorificar a Dios, si nuestro objetivo es no pecar, esperamos que nuestros hermanos nos asistan, que nos ayuden para sacar las pajas de nuestros ojos. No sé si me estoy comunicando. Por ejemplo, si tú te estacionas en un lugar en donde hay un hidrante, ¿verdad? No sé si sabían, si no, ahí les va el dato. Si te estacionas en donde hay un hidrante, de esos de donde se conectan los bomberos para sacar agua, para los que no sabían, entonces te estacionas ahí, te va a llevar la grúa. Y te lo dice alguien que es la voz de la experiencia. Pero si tú te estacionas allí y alguien lo ve y viene y te dice: oiga, señor, es que si se estaciona ahí se lo va a llevar la grúa. Ay, gracias, ¿no? Esa persona te acaba de ahorrar $80. Te digo que yo soy la voz de la experiencia. Entonces, ¿qué dices? No, pues gracias, ¿no? Gracias porque me dijiste que me estoy estacionando en el lugar equivocado. O si vienes aquí a la iglesia, te estacionas y alguien se da cuenta que todo el líquido de frenos está derramado de tu carro, ¿no? Entonces, pues alguien viene y te dice: oye, tu líquido de frenos se derramó. Yo conozco, yo sé, así que pues trae un mecánico o qué sé yo, pero no te puedes ir así porque vas sin frenos. Se lo agradecerías mucho, ¿no? Nos gustaría que cuando vean pecado en nosotros, que es mucho más grave que una multa, que es mucho más grave que un accidente, depende de eso nuestra santidad, nos gustaría que nos ayuden a verlo y que nos ayuden a ser restaurados. ¿Te fijas el contraste? Al pagano no le gusta que le digan sus errores. Es más, a muchos cuando les predicas y les dices: mira, es que eres pecador. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué te pasa? Si mi tío es sacerdote, si yo esto, y yo le ayudo a los pobres y he hecho donaciones a no sé qué, si yo no soy mala persona, y empiezan con ese asunto. Pero el ciudadano del reino, cuando le muestran algo en lo que está mal, lo agradece, no mata a quien le dice lo que está haciendo mal, porque esa es actitud de los fariseos, ¿no? De los rebeldes, quienes matan a los profetas. Pero nosotros estamos llamados también a eso mismo. O sea, esperamos que nos corrijan en nuestro pecado, pero también estamos llamados a corregir el pecado de otros. Por eso dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Todo esto solamente se puede lograr con la provisión que Dios da, con la sabiduría que Dios da. Esto, hermanos, que acabamos de leer es conocido como la regla de oro. ¿Sí lo has oído? No, la regla de oro, que por cierto se ha interpretado mal. Los fariseos desde aquel tiempo ya la habían distorsionado, poniéndolo de esta forma. Fíjate, parece lo mismo, pero es muy diferente. El Señor dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Los fariseos decían: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y esa es la regla de oro que se ha popularizado y se le atribuyen a Jesús, pero es algo muy diferente. No hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí, no es ninguna expresión de justicia, no es ninguna expresión de santidad. Eso es vivir de forma que no ofenda a otros. Eso es algo muy cómodo. Es precisamente: pues no me meto contigo, no te metes conmigo. No te incomodo, no me incomodes. Eso es diferente, ¿te fijas? La forma en la que Jesús lo plantea implica algo, implica tomar la iniciativa, porque dice: haz a otros. Los fariseos dicen: no hagas. Jesús dice: haz. Implica que
iniciativa, actividad. Los fariseos es pasividad, es hazte de la vista gorda. Pero Jesús dice, toma la iniciativa. El mundo piensa, tú vive y deja vivir, cada quien. Pero Jesús dice, toma la iniciativa, haz. Y eso es precisamente lo que Dios hizo. Dios tomó la iniciativa y dio a su Hijo para perdonar nuestro pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Que dio, no nada más dijo, ay, qué bonitos, los amo mucho, ¿no? ¿Verdad que no? Amó de tal manera que dio. Él tomó la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa. Él se humilló, dice la palabra, se hizo como uno de nosotros. Y estando en la condición de siervo, como nosotros, dio su vida por iniciativa propia. Él no dijo, más bien él dijo, nadie me la quita, yo la doy. Él es quien toma la iniciativa. Él dio su vida para perdón de nuestros pecados. Y el mandato de Jesús es este: busca el bien del otro, aunque de entrada sea incómodo para los dos. O sea, el buscar el bien del otro, el ir a sacar la paja de tu hermano, es incómodo, tanto para el hermano. ¿Te han sacado una basurita del ojo? ¿Verdad que no pagarías porque, ay, qué padre está, ¿no? O sea, si es incómodo, necesitas que la saquen, pero no se siente bonito. A veces te soplan y pues como que comieron mucha cebolla y ¿no? Pero bueno, o sea, échale mano, ¿no? Es incómodo para los dos, pero también para el que la saca, ¿no? Porque, ay, no venía preparado para andar soplando ojos, ¿no? O sea, el mandato de Jesús es: busca el bien del otro, aunque sea incómodo para los dos. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y ese procurar implica movimiento, implica actividad, implica tomar una iniciativa. Según Jesús, esta frase va ligada en resumen de la ley y los profetas. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amar a Dios y amar al prójimo exigen acciones concretas. No sé si se está quedando claro. Amar a Dios no es cantar, ay sí, yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y en todos los tonos, en todas las versiones, en todos los ritmos. Eso no es amar a Dios, porque hasta contratamos a Luis Miguel y canta una de esas de Te amo, Señor, ¿no? No, amar a Dios no es cantar. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es hacer su voluntad y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es acciones concretas. Ir con el hermano y mostrarle su pecado no es fácil, ¿cierto? En eso estamos todos de acuerdo. Si tú piensas así, estoy de acuerdo contigo, no es fácil. Por esto el Señor nos da provisión de sabiduría para hacerlo, pero hay que pedirla, hay que buscarla y hay que insistir. Nosotros dependemos de Dios. Esta es la enseñanza. Yo creo que esta es la más grande enseñanza dentro de este tema. Dependemos de Dios y esta provisión la conseguimos cuando pedimos, cuando buscamos y cuando insistimos. Así que, mis hermanos, yo concluyo una conclusión súper breve. No hay excusas para omitir lo que Dios nos manda hacer. No hay excusas, ¿no? O sea, no, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios porque no pides, porque no buscas, porque no insistes. No, es que, no, ya se me hace que yo ya soy caso perdido. Pues tú quieres verlo así, pero el Señor te sigue dando gracia cada vez que se la pides, te sigue dando sabiduría cada vez que se la pides para hacer su voluntad. No lo hacemos con nuestras fuerzas, porque como dije, nuestras fuerzas tienen un límite, como dicen, ¿no? No, ya me llegó, ya me tiene hasta acá. Sí, en nuestro límite. Yo tengo mi límite, pero cuando estoy lleno del Espíritu, ese límite se vuelve ilimitado, porque no voy con mis fuerzas, sino voy con el Espíritu Santo. Cuando yo voy y corrijo a mi hermano, pero vivo en el Espíritu después de haber sacado mis bigotas, entonces voy y lo hago no en mi carne, porque ese es otro tema, ¿no? Que hay veces que sí vamos con el hermano, ¿sabes qué? Pecó el hermano, entonces ahí voy, y como no voy en el Espíritu, voy listo, ¿no? Voy así
tipo como la reacción de David, el tal muera y que restituya, y así, en esa vamos, ¿no? ¿Y qué sale de eso? No se cumple el propósito, no se cumple. Así que como dije, no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, y eso nos hace dependientes de Él. Dependemos de Él para todo, para nuestra vida de piedad, pero también para nuestra relación entre nosotros. Así que, hermanos, hay mucho trabajo y no hay excusas. Si entendiste, no hay excusas. Si no entendiste, vuelve a escuchar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias porque tú deseas para nosotros lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Aunque nosotros en nuestro pecado, en nuestra necedad, en nuestra carnalidad, busquemos cosas pasajeras, cosas efímeras y tomemos como secundario todo esto. Qué poco escuchamos enseñanzas como estas que tú nos has dado en esta noche. Qué poco enseñamos aplicada tu palabra de esta forma, porque siempre lo escuchamos como un cheque en blanco que tú nos das para pedir todo lo que querramos. Pero tú estás hablando acerca de sabiduría para hacer tu voluntad, que es amarte a ti con todo nuestro corazón, que es amar a nuestro hermano. Y amar a nuestro hermano implica mostrarle su pecado. ¿Para qué? Para que sea como tú cada día más, y que yo sea como tú cada día más, y que al practicar esto podamos ser una iglesia santa, no una iglesia superficial que tiene una agenda bonita, música bonita, un mensaje bíblico, sino que seamos una iglesia santa, porque tú vienes por una iglesia santa, tú vienes por una iglesia sin mancha. Y eso se consigue únicamente cuando los miembros de esa iglesia son santificados en tu verdad, cuando caminan en tu verdad, cuando hacen a un lado sus opiniones para seguir lo que tú dictas, seguir lo que tú pides para nuestro propio bien, porque tus mandamientos no son para nuestra destrucción, no son para nuestra perdición, sino son para nuestro bien, para que podamos, Señor, tener una vida plena y abundante aún en este mundo corrupto, con este cuerpo de pecado y entre hermanos imperfectos. Tú deseas para nosotros bien espiritual, misericordia y gracia. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, gracias por esta noche. A ti te damos la gloria, ahora y siempre. Sé tú exaltado, sé tú glorificado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Que tengan un buen fin de semana.